Saludos, bienvenidos, les habla Mari Quintana. Nuestras redes sociales @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Piso Mágica. Nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Allí vas a encontrar toda la información sobre eventos, formaciones y consultas. Así que si quieres consultar con cualquiera de los magos del canal, puedes ingresar a nuestro sitio web. También tenemos nuestro blog www.unidosporlamagia.blogspot.com. Allí cada uno de los magos ha escrito, así que te recomiendo que nos visites. Esta semana me tocó publicar a mí y mi artículo se llama La vida es una constante elección. Así que te invito a que nos sigas y nos leas en nuestro blog. Recuerda www.unidosporlamagia.blogspot.com. Léenos y por favor déjanos un comentario, que es una forma de motivarnos para continuar escribiendo. Ahora me toca darle las gracias a Corina por este pase tan fabuloso. Me encantó tu programa, como siempre, encantada de esos aprendizajes que me das, por lo menos a mí, sobre lo que es la mitología y todo el papel de importancia que tiene la mujer en la historia. Y bueno, como estamos hablando de los arquetipos que de alguna forma ella trae acá, para que nosotros nos podamos ver, de eso voy a hablar hoy. Vamos a hablar de los arquetipos. Vamos a hablar de 3 arquetipos: del arquetipo del superhéroe, del arquetipo de la víctima y del arquetipo protagonista. Vamos a ver cuál de esos 3 arquetipos son con los que tú te identificas. Pero la persona que comenzó a definir los arquetipos, que trajo los arquetipos como parte o los rasgos de la personalidad, fue Carl Jung, alumno de Freud. Él trabajó 12 arquetipos y él habla que los arquetipos son patrones de conducta que se unen con la simbología de la cultura de cada nación, de cada país o de cada sociedad, y se van grabando en el inconsciente colectivo de las grandes sociedades. Es decir, esos arquetipos son imágenes que generalmente vamos formando en nuestro inconsciente y que tiene una gran carga emocional. Así que cada arquetipo es como una gran huella digital que permanece en el consciente colectivo de todos, consciente colectivo. Carl Jung habló de 12, pero yo voy a trabajar con 3 el día de hoy, que son como los 3 genéricos y los que nos van a permitir de alguna forma identificarnos, y si hay algunas características que te parecen conocidas, esto te va a facilitar saber en qué rol o en qué arquetipo estás jugando y cómo cambiar ese arquetipo, porque cuando ya lo identificas, podemos identificar esos arquetipos. Eso nos va a facilitar a nosotros nos va a facilitar el identificarlo y cambiar ese arquetipo para una posición o un arquetipo que vaya a facilitar nuestra forma de vida. Recuerden que los arquetipos están muy vinculados con el aspecto emocional. Todos somos emoción y de alguna forma esa emocionalidad es lo que nos hace percibir el mundo de una forma determinada. Empezamos con el arquetipo del superhéroe. Ese superhéroe, ese personaje mágico y misterioso que tiene dones, esos dones que son los que le permiten ir hacia un objetivo y lograr ese objetivo, luchar contra ese malo. Es el que supera todos los obstáculos, el que generalmente siempre triunfa y triunfa sobre un mal, sobre un monstruo, pero ese monstruo generalmente siempre está relacionado con lo que tiene que ver con una figura masculina. El malo siempre es una figura masculina, es muy particular ese malo, ese patrón, ese arquetipo de malo, y está vinculado con la figura paterna. Ese malo es la figura paterna con el que de alguna forma ese superhéroe está peleando. Ese superhéroe nunca pierde, no se rinde. Su control, él logra controlar todas las situaciones y esas situaciones las va a lograr controlar a través de sus dones.
él llega a convertirse en su propia víctima, es una víctima de sí mismo, porque ese don que tiene de ser el superhéroe, el que puede salvar a toda la humanidad, es lo que va a permitir de alguna forma alejarlo del contacto con el resto de las personas, es lo que lo pone en ese estado de soledad y lo hace de alguna forma también con algunos elementos que lo hacen vulnerable. Ese superhéroe tiene elementos que lo hacen vulnerable, que lo hace sensible a su propia destrucción. Pero vamos a ver en algunos de los superhéroes que podemos conocer cuáles son esos aspectos vulnerables. Por ejemplo, en Hércules era el gran superhéroe semidios que al cortarle el cabello, al perder el cabello, perdió su don de superhéroe. Y resulta que el cabello es lo que me permite a mí conectarme con las fuerzas supremas. Es esa conexión. Y mientras más larga es la conexión con esa fuerza suprema, con esa espiritualidad que está allí, porque es la conexión, es lo que me permite conectarme con eso mágico que está allí, que está arriba, que está en lo superior. Luego está otro superhéroe que a todos nos gusta y la mayoría de las personas del planeta se identifican con él, que es Superman. Superman es el punto vulnerable de Superman es la kriptonita. Qué curioso que la kriptonita es de color verde y el verde que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, porque la naturaleza es lo verde. Ese verde representa la conexión con la materia prima, con el ecosistema, con lo puro, con lo natural. Esa kriptonita, esa conexión con la naturaleza es la vulnerabilidad del superhombre. Y luego hay otro superhombre que también es el hombre nocturno, que es Batman. Él lucha, no solo tiene un dolor muy profundo por la pérdida de esa figura paterna, sino que también pelea con ese mal que es una figura paterna y además él se encuentra en un proceso profundo de soledad, un proceso muy profundo de una gran tristeza donde él no logra encontrar que esa sensación de vacío se pueda llenar. Simplemente que no tiene una conexión consigo mismo. Allí estamos viendo tres patrones dentro del superhéroe. El Hércules que pierde la conexión con las fuerzas superiores, el superhombre que pierde la conexión con la naturaleza y el superhombre que pierde la conexión consigo mismo y se siente o cae en un proceso de soledad profunda, donde olvida la conexión consigo mismo. Entonces, si tú te identificas con ese patrón, con ese arquetipo del superhéroe, imagínate que eres el que salva a todos los miembros de tu familia, que eres el que salva a todas las personas con las cuales te rodeas o con las cuales trabajas, que siempre tienes disposición y que además logras el control de los demás a través de tus dones, porque lo que manifiestas son los dones, en ti no hay nada malo. Entonces, ojo, estás allí jugando o disfrazándote o andando con la investidura del superhéroe. Ahora vamos a ver el otro arquetipo, que es el arquetipo de la víctima. La víctima es el que logra el que logra el poder a través de la manipulación del dolor. El dolor utiliza esta herramienta como una forma de llamar la atención. Esta herramienta, su principal elemento es la culpa. A través de la culpa es lo que te va a permitir el llamar la atención. Tiene una relación muy estrecha entre lo que es culpa y castigo. Recordemos que estos son procesos totalmente inconscientes, donde ninguno de nosotros lo hacemos de manera premeditada. Son patrones conductuales o son arquetipos que nosotros aprendemos a partir de nuestra historia familiar. Y ese arquetipo se va a repetir históricamente en cada uno de los ciclos familiares en los cuales nosotros vivimos. Este arquetipo de
de la víctima busca cubrir sus necesidades a través, siempre va a buscar cubrir sus necesidades básicas, llamado a atención a través del afecto, de la emocionalidad, llamado a atención a través de carencias físicas, de carencias psicológicas, de carencias económicas. El sentimiento que va a generar, el sentimiento que caracteriza este arquetipo es el sentimiento de la minusvalía o la invalidez. Esta víctima siempre va a responsabilizar al externo, afuera, de lo que le pueda estar ocurriendo, olvidando que es cada quien responsable de lo que le ocurre. Entonces, esta víctima va a generar cualquier circunstancia o situación que le permita controlar a los demás a través del dolor. Entonces tenemos dos arquetipos que estamos hablando hasta ahora, que es el arquetipo del superhéroe, donde ambos tienen, y el de la víctima, ambos tienen en común el control. Uno controla a través de los dones, de la manifestación de los dones, y el otro va a generar el control a través de la manipulación del dolor. Seguimos jugando a tener el control, pero vamos a hablar del otro arquetipo en la siguiente parte y voy a conectarme con ustedes en el chat y ya vuelvo. Continuamos acá en nuestro programa Entre 3 y 5 y seguimos hablando sobre lo que son los arquetipos, pero antes les recuerdo nuestras redes sociales, @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Piso Mágica. Nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com y nuestro blog www.unidosporlamagia.blogspot.com. Te invito a que nos leas y dejes tus comentarios. Y recuerda dejar la manito en el video o después que termines de disfrutar toda la programación del canal, recuerda darnos un like para nosotros continuar. Seguimos hablando sobre los arquetipos, estábamos hablando sobre el arquetipo del superhéroe, el arquetipo de la víctima y que ambos arquetipos de alguna forma buscan tener el control. Uno a través de los dones, de la manifestación de los dones, y es el que lucha contra ese mal que está representado por una figura masculina que es de alguna forma en el inconsciente se relaciona con esa figura paterna y esa posición de víctima que a través de la culpa y a través de la manipulación del dolor busco tener el control. Allí se liga mucho lo que es el sufrimiento interno, el no poder decir nada, el ayayay. Ese ayayay está muy vinculado con lo que es la figura femenina o la figura materna. Entonces allí estamos viendo dos arquetipos que están estrechamente vinculados tanto con la figura materna como con la figura paterna y que nosotros de alguna forma nuestra emocionalidad comienza a generar una serie de elementos que nos lleva a reconstruir y a recrear una historia constantemente a lo largo de nuestra vida. El siguiente arquetipo es el arquetipo del protagonista, el ser protagonista de tu propia vida. El arquetipo del protagonista o el ser el protagonista de tu propia vida, porque no es un arquetipo como tal, es asumir las riendas, la responsabilidad de tu vida, el saber que somos responsables tanto de lo que hacemos como de sus consecuencias, el entender que no somos culpables, el darnos cuenta que la culpa y el castigo no sirven para absolutamente nada, el sentirte culpable de lo que ocurre constantemente, el sentirte, el estar esperando un castigo de cualquier parte, ya sea de la divinidad o de las personas que nos puedan rodear, eso lo que hace es desgastar a cada uno de nosotros. Entonces deja ya la culpabilidad, deja de estar esperando un castigo que no va a llegar y ocúpate de ti, ocúpate de ser feliz, porque a eso fue que venimos, a ser felices. Entonces, para nosotros poder cambiar, tenemos que empezar a cambiar nuestros comportamientos. Y para cambiar nuestros comportamientos, tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, comenzar a calmar nuestros pensamientos. Voy a colocar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, te encuentras trabajando en esa empresa que tanto deseaste, en esa empresa
en esa organización, el cual es un sueño para todo el mundo. Y un día llegas en la mañana, te sientas en tu escritorio y encuentras una notificación del Departamento de Recursos Humanos. Esa notificación te dice que hasta ese día trabajas en esa organización. Es un golpe muy fuerte porque tenías planes, porque te hacías trabajando 10 años de tu vida en esa organización, eres el más nuevo, asumes no te queda otra salida que bueno, que salir. A partir de ese evento, comienzas a interpretar y a reinterpretar la historia. ¿Cómo comienzas a reinterpretar la historia? Llegas a tu casa y la primera sensación es de culpabilidad y de sentirse derrotado. De que piensas que hiciste algo malo, que no preparaste lo suficiente el trabajo, de que si hubieses hecho las cosas de una manera distinta, no te hubiesen votado. Todo un proceso, toda una historia que de alguna forma tu creencia es pensar que es hacia ti eso que está ocurriendo. Y resulta que no, que simplemente para la organización un trabajador es un número. Para la organización un trabajador es un elemento más. No se moviliza, no se paraliza porque esté o no esté, porque los trabajadores no son indispensables para esa gran organización. ¿Qué ocurre allí? Que empiezas a generar una historia, a sentirte culpable y a creer, y a bajar, eso va a generar que tu autoestima baje y vas a pensar que no eres merecedor más de un trabajo, que no eres merecedor de poder salir adelante e incluso hasta emprender una actividad económica que te haga ser incluso 10 veces más exitoso de lo que tú esperabas esperabas en esa empresa en la cual te despidieron. Entonces, a partir de allí, nosotros comenzamos en automático a reescribir nuestra historia. ¿Cómo la reescribimos? Muy sencillo. Empezamos a tener las creencias de que empezamos primero a reconstruir la historia. Si yo hubiese hecho tal cosa, si hubiese hablado con mi jefe tal cosa, eso nos va a llevar un tiempo. Y luego a partir de ahí reescribimos otra historia. Antes de dormir siempre pensamos, si no hubiese hecho en esa organización, todavía estuviera trabajando allí. No, ya eso pasó, déjalo, córtalo, deja de pensar en eso, mantén tu mente o haz el esfuerzo de mantener tu mente en blanco para que puedas darle la oportunidad al universo de que puedas encontrar una oportunidad 10 veces mejor a la que atrás se quedó. O sea, no eres culpable, no eres responsable y no estás siendo castigado por lo que te ocurrió. Simplemente fue una circunstancia de vida que se te puede convertir en una oportunidad siempre y cuando así lo consideres. Entonces, allí está nuestra responsabilidad de cómo asumimos los hechos. Es una forma de comenzar a cambiar y a transformar no solo nuestra vida, sino la vida del planeta en general. Vivimos una circunstancia que de alguna forma nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Y lo que está buscando es cambiar nuestra manera de pensar. Nada es igual. Cada 24 horas, cada vez que nosotros nos acostamos a dormir y nos levantamos, es una nueva oportunidad de reescribir nuestra historia. Cada día nosotros morimos para comenzar, nacer al día siguiente. En cada amanecer es un nuevo nacimiento y así debemos interpretarlo y así debemos manejarlo. Entonces es importante saber identificar dentro de nuestras observaciones en qué tipo me encuentro. No es un drama. Estoy aquí en este arquetipo, lo voy a cambiar. Voy a cambiar mi manera de asumir las cosas. Voy a cambiar mi forma de percibir el mundo. Y es una forma de transformarnos en la totalidad.
Les voy a regalar ya para el final los 10 elementos para que nos restan energía de Dalai Lama. Elemento número 1. Las quejas y los problemas nos alejan de la felicidad. Así que aléjate de las personas que se quejen y que solo hablen de sus problemas. 2. Las deudas, evítalas. 3. Cumple tus promesas. Tus palabras son importantes y aprende a decir que no. 4. Aléjate de lo que no quieres hacer. Disfruta lo que haces. 5. Descansa. Date el permiso de no hacer nada. El día que te provoque no hacer nada, no lo hagas. 6. Evita el desorden en tu vida. Limpia el pasado. 7. Cuida tu salud. 8. Aléjate de las relaciones tóxicas. 9. Aprende a aceptar las situaciones de tu vida. Y 10. No perdonar te quita energía. Así que perdónate y perdona. Hasta acá llegó nuestro programa de los arquetipos. Recuerda, ¿eres superhéroe, eres víctima o protagonista? Esa elección solo la tienes tú. Los dejo con un abrazo cuántico de luz en compañía de Nancy Mariana y nos encontramos en nuestro próximo espacio.